pedales en puertas de un fin de semana rural a tope. Pues seguimos viajando sin salir de Madrid, seguimos en Expotural, ahora en directo, Miguel Ángel, en Asturias, donde creo que vamos a poder ver 15 maneras distintas de escanciar la sidra. Si no las 15 completas, porque necesitaríamos toda la tarde, vamos a ver el ambiente que tenemos con la gaita. Gracias, maestro. Exacto, fíjate qué ambiente tenemos más asturiano ahora mismo que con la gaita, muchísimas gracias. Y si no las 15, por lo menos unas pocas, porque tenemos también muchas sidras distintas que mostrar. Si conocíamos ya la sidra de toda la vida para escanciarla, la sidra natural, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que es la sidra que se escancia, sobre todo cuando vamos a Asturias y los vemos a los asturianos con ese arte que escancian, Sara. También tenemos la sidra champanada, que siempre en celebración, Navidad y demás usamos, a modo de cava, por eso se llama champanada, la sidra. Y ojo, se presenta una nueva sidra, una sidra también natural como la de escanciar, pero que no se escancia. Diferencias, pues no tiene los pozos abajo típicos de la sidra natural porque está filtrada, y esta sidra se sirve muy fría, no hace falta escanciarla, y dicen los asturianos que es perfecta para el marisco y el pescado. Pero si nos remontamos a la sidra para escanciar, para eso Expotural nos ofrece la oportunidad de aprender. No tenemos que ir a Asturias. ¿Por qué? Por una razón. Fijaros, está muy claro esto. ¿Que no sabemos escanciarla? Pues mira, nos repite Fernando otra vez. Mira, un barril en casa, el grifo así fuerte, y lo podemos comprar, lo tenemos ahí en casa y no tenemos que poner todo perdido para poder escanciar. Pero yo creo que lo mejor será, Fernando, como asturiano, vamos a ver cómo lo hace. A ver, me voy a poner por aquí. El secreto, cuéntalo. Pues hay que la botella por encima de la cabeza y hacer que rompan el borde del vaso. Pero es que ni miras. Bueno, son ya unas cuantas las que hemos echado y las que vamos a echar en todo el fin de semana. Anda, cógeme un vaso. Exacto, porque hasta el domingo en Expotural, entre otras actividades de las que podemos hacer aquí, vamos a aprender, por ejemplo, a escanciar. Si te parece bien. ¿Te vas a atrever, Miguel Ángel? Yo sí, Sara, venga, vamos a ver. Venga. El vaso. El vaso en el centro del cuerpo, bueno, así. A ver, que se ponga él el micro, Miguel Ángel, para que a le ver, digamos. acércate el micro a la boca. Eso es. El vaso en el barreño, para que no salpique. Vale. La botella por encima de la cabeza. Ay, y ahora, ay, que te vas a duchar. Con mucho tiento y poquito a poco. Ay. Ya. De todas maneras, Miguel Ángel, salud. Creo que os va mejor al revés, tú con el micro y él con la sidra. Sí, es mejor. Esto es un culín típico, que siempre en Asturias es típico bebérselo de golpe, un momento. Se deja un culín un poquitín menos y siempre se tira. Se vuelve a tirar, nunca se apura del todo. Pero, ¿qué tiene Fernando en la mano? Como no se me ha dado muy bien, lo mejor es otro artefacto para escanciar la sidra en casa. Pues mira, a ver, Fernando. Anda, Sara. Lo que no se invente. Y con esto no se pierde nada. Lo que no se aprenda, por cierto, hasta el domingo. ¿Vale? De 12 de la mañana a 7 de la tarde. 7 euros la entrada de los niños menores de 12 no pagan. Exacto. Muy bien, muy bien. Pues nos vamos por